La agenda política. 9:15, ya está Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fer, ¿qué tal? Jaime, muy buen día. Un enorme gusto poder saludar a los amigos del auditorio en este sabadito tempranero y sobre todo fresco. Y muy político, porque ayer se llevó a cabo una reunión muy interesante en Chihuahua, convocada por el gobernador de aquella entidad, Javier Corral. Hubo una gran convocatoria, Jorge Castañeda, estuvo Santiago Krill, estuvo Ricardo Anaya, estuvo Porfirio Muñoz Ledo, estuvo Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Quién faltó? La presidenta del PRD, Alejandra Barrales. Mira, ¿Para qué? Lo platicábamos ya hace algunas semanas y es válida todavía la percepción de qué tan probable es o qué tan viable es la composición o la integración de un frente democrático, opositor al actual partido político que gobierna en el país y que de alguna manera aglutinaría o sumaría a las distintas fuerzas políticas opositoras con miras no solamente a lo que es ganar la elección, que esta es la parte interesante y que también lo que discutíamos hace algunos días. No se trata únicamente, por lo menos así se plantea en este encuentro del día de ayer, no es únicamente la intención de ganar la presidencia por ganarla o de que no gane determinado personaje o determinado partido. El planteamiento que me resulta muy interesante y que vale la pena analizar es sentarse a discutir primero un programa general de gobierno, la posibilidad de un gobierno real de coalición, una estrategia completa de cómo, de alguna manera, reestructurar lo que son las instituciones en este país, que aquellas que no han funcionado completamente o aquellas que todavía tienen mucho por avanzar o por perfeccionarse, y posterior a ello, una vez que se lograran ese tipo de consensos o ese tipo de acuerdos, entonces sí, aterrizar en quién podría ser la figura, quién podría ser la persona, el personaje, que abandere o encabece estos esfuerzos. Esto es de vital importancia, Jaime, amigos del auditorio, porque, insisto, no es solamente el hecho de que de pronto llegue tal o cual persona a gobernar un país en donde si no hay este tipo de acuerdos previos, si no hay una serie de sumas o de respaldos, en este caso, por ejemplo, de partidos que tienen tantas diferencias ideológicas entre sí, si no están puestos de acuerdo en lo medular, la realidad es que de nada va a servir que gane uno o que gane otro, para efectos prácticos, y por eso la ciudadanía de pronto resulta se confunde o es tan fácil que se vea como separada o aislada de sus representantes, porque no encuentra una diferencia real entre la forma de gobernar o el que cambia entre el que gane uno o que gane el otro. En este caso particular, el establecer mecanismos que permitan un análisis, una revisión profunda de cómo se está llevando a cabo el gobierno, de qué se pretende hacer en plazos determinados, en temas muy específicos, por supuesto de ataque a la corrupción, por supuesto cuestiones de federalismo, cuestiones inclusive de la propia autonomía de los estados. La realidad es que sí tendría una posibilidad, en caso de que lograran ponerse de acuerdo, en caso de que una vez que se pusieran de acuerdo en el planteamiento, lograran postular a un candidato aceptado por todas las distintas fuerzas y que este candidato llegara a la presidencia de la República, me parece que la posibilidad de un gobierno eficiente, sin duda alguna, estaría abierta. Los riesgos, insisto, son que desde el principio no logren llegar a estos acuerdos en cuanto a programa de gobierno, que independientemente de que lograran los acuerdos básicos en cómo ven la visión del México dentro de 20, dentro de 30 años, qué se tiene que hacer en el gobierno inmediato, no lograran ponerse de acuerdo posteriormente en quién encabezaría esos esfuerzos. Y finalmente, es que ahí es donde, a ver, yo donde veo, y lo he escuchado, lo he leído con columnistas y personas que se dedican al análisis político como tú, Fer, lo ven muy complicado desde el hecho que no ven al personaje, a quien quieras, con la altura de miras de bajarse y decir, ok, yo no, vas tú, y alzarle la mano al otro. Ricardo Anaya, o Margarita Zavala, o del otro lado el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, o ponle el nombre que quieras. Ahí es donde todos ven, más allá de ponerse de acuerdo con las plataformas, que de sí son muy difíciles porque unos son de izquierda y otros son de derecha. Y ahí como que los caminos no se encuentran. A ver, el PAN, ¿qué va a decir con el matrimonio igualitario? Por supuesto. Que impulsa a la izquierda. Sin duda. Precisamente por eso lo señalamos. En la hipótesis de que lograran ponerse de acuerdo en esta estrategia general mínima de gobierno, el segundo reto es el personaje. Pero ahí es donde verdaderamente se vería, si hay condiciones para que, más allá de una estructura... Mira, en este momento es complicado porque finalmente quienes están sonando, quienes están en este momento, como en la palestra, en el reflector,
es claro que tienen aspiraciones y es claro que, como tú bien lo dices, seguramente va a ser muy complicado que decidan bajarse y alzarle la mano al otro. En este momento lo veo difícil. A la otra. Sin embargo, una vez que se tuviera un programa definido, si es que, insisto, se logra llegar a ese nivel de acuerdos, un programa de gobierno definido, una estrategia de gobierno de coalición, porque incluso lo mencionaban ayer en la reunión, me parece que fue el propio Jorge Castañeda quien decía, no se trata solamente de ganar el poder y además de repartir puestos. Finalmente es un tema realmente de aterrizar gobiernos de coalición con programas de gobierno bien establecidos, incluso a largo plazo, y que eventualmente, insisto, estos tuvieran una trascendencia, un seguimiento mucho más importante o mucho más claro de lo que regularmente se hace en la política de nuestro país. En ese momento, ya definido eso, insisto, si es que se logra alcanzar ese acuerdo, ya el planteamiento de quién estaría en condiciones de encabezar ese tipo de programas y de aglutinar la suma, porque también lo sabemos, no es lo mismo, no porque de pronto haya alguna alianza entre el PAN, el PRD y algunos otros partidos, ya por default o de manera automática, los militantes de uno y el otro simple y sencillamente deciden votar por esa alianza, por ese frente. La realidad es que tendría que ser también un personaje que de alguna manera aglutine esas simpatías de unos y de otros partidos. En consecuencia, hasta ese momento se podría aterrizar quién sería el personaje idóneo o ideal para poder encabezarlo. En este momento, quizá cualquiera de quienes están sonando o quienes están levantando la mano en sus distintos institutos políticos, la realidad es que se antoja muy difícil que puedan simple y sencillamente salirse de la carrera y optar por cualquiera de los otros que también están en esa misma condición. Seguramente, en caso de que esto lograra aterrizarse, estaríamos de pronto descubriendo algún personaje que en este momento no está quizá tan claro o tan firme y que sí pudiera llegar a encabezar este tipo de frente. Fernando, un minuto y medio. Las mesas temáticas del PRI. Vámonos ahora del otro lado. ¿Qué va a pasar con esas mesas temáticas? Ya están, propiamente inmersos en toda esta discusión. Hay quienes dicen que habrá para abrir otros espacios del propio Partido Revolucionario Institucional para que gente que no esté afiliada o que no sea un candidato, que no haya tenido una militancia, pueda tener acceso a ser su candidato a la presidencia. Ahí donde debemos estar al pendiente. Por supuesto, las mesas temáticas son las que van a ir definiendo cuáles son las líneas de discusión que se tendrán en la próxima Asamblea Nacional, como también ya lo mencionábamos, es el órgano máximo de deliberación dentro del partido, y que de alguna suerte, también el día de ayer, por ejemplo, hubo alguna reunión de exgobernadores priistas que señalaban el riesgo de fractura en caso de que se pretenda abrir precisamente la puerta dentro del PRI a personajes que no hayan tenido esta militancia o este arraigo dentro del propio partido. Son de los candados importantes que en el PRI se determinaron hace alrededor de 15 años, en donde se estableció que para aspirar a ciertas candidaturas, ciertas posiciones, y particularmente el caso de la presidencia de la República, se requiere tener una militancia y sobre todo cargos previos de elección popular. El 12 de agosto es la fecha clave. La fecha clave para poder ver los resultados de estas mesas y posteriormente ya entrar de lleno a lo que es la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Fernando Ávila, por poner los puntos claves donde debemos de seguir el tema de la política aquí en México. Un gusto, Jaime. Excelente sábado a todos los amigos del auditorio. Muy buenos días. Vamos a ir a una pausa comercial 9:22. Es Fernando Ávila. Regresamos.